Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos y damos gracias al Señor por permitirnos continuar con estas enseñanzas a través de los devocionales buscando su rostro. ¿Y qué rostro buscamos? Tenemos que buscar el rostro de Dios, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a morir en la cruz por nuestra salvación. Así que día a día nosotros debemos buscar el rostro de nuestro Señor. Hoy, continuando con las enseñanzas del Evangelio de Juan, vamos a entrar en el capítulo 13 del libro de Juan. Y aquí vamos a compartir una gran enseñanza, mal entendida por muchas personas que quieren imitar a Jesús, pero erróneamente lavándole los pies a otros, lo cual realmente no es la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo en este pasaje. Por eso consideré de importancia compartir esta enseñanza, porque muchas personas hoy en día, sobre todo en días de Semana Santa, practican de lavarle los pies a otras personas. Esa no es la enseñanza. Vamos a leer Juan 13, del 2 al 15. Mejor dicho, vamos a leer 13 del 2 al 5 primero para iniciar aquí con esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos aquí, hermanos, la enseñanza del lavamiento de los pies a sus discípulos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Estaban en la última cena y dice aquí que Él se levantó de la cena para hacer esta actividad. Sabía que su tiempo estaba llegando y que tenía que regresar a Dios, de donde había salido. Y dice muy claro, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús entonces, hermano, fue el siervo modelo. Él nos quiere enseñar aquí a ser siervos humildes, no a lavar los pies de nadie, a ser siervos, a servir. Mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Disposición de servicio. Y es digno de imitar que nosotros, como cristianos, como creyentes, estemos continuamente dispuestos a servir a Dios primeramente, pero también a los demás. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que practicaban en aquellos tiempos solo por los sirvientes y se la practicaban a los huéspedes que llegaban. Tenían que lavarles los pies. Pero Jesús se colocó una toalla, dice, de modo que lo haría el más humilde de los esclavos. ¿Qué está mostrando Jesús entonces? Humildad. Está mostrando servicio y número 2, humildad. Él ahora se mostraba como el esclavo más humilde para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Qué gran enseñanza para nosotros.
Si Dios hecho carne está dispuesto a servir, nosotros, sus servidores, también debemos ser siervos, dispuestos a servir para glorificar a Dios. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo? ¿Estamos como cristianos, como creyentes, dispuestos a ser servidores de los demás? Cristo es el modelo. Siendo Él el maestro, siendo Él Dios, se levantó de la mesa en la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos. ¿Qué ejemplo de servicio? ¿Qué ejemplo de humildad? Hay una bendición muy grande, muy especial, para los que están de acuerdo en que el servicio humilde es una característica de Cristo y la cumple. ¿Está usted dispuesto a servir humildemente como siervo de Cristo? Cristo es nuestro modelo. Él enseñó y Él con el ejemplo lo está haciendo. Ser humilde y ser servidor fue una característica de Cristo. ¿Tiene usted esa característica? Entonces usted es un buen cristiano y es un creyente, salvo si usted tiene esa característica. Servir a los demás. Miren Marcos 10, 43 al 45. Marcos 10, 43 al 45, lo que nos dice aquí. Marcos 10, 43 al 45. Dice la palabra de Dios así. Pero no será así entre vosotros. Él está contestando aquí porque unos discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el superior. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí tienen el ejemplo. Debemos ser servidores. Cristo vino a servir y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a servir a Dios primero y a servirnos los unos a los otros. Miren el versículo 6 al 11 aquí mismo en Juan 13, 6 al 11. Entonces vino Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y cuando dice no todos, se estaba refiriendo a Judas Iscariote, quien lo iba a entregar. Están limpios. Él vino a limpiarnos de nuestros pecados con su sangre preciosa. Así que todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ya está limpio de pecados, porque Cristo los lavó con su preciosa sangre. Él nos perdonó. Pero Él está hablando que no todos, porque no todos han creído en Cristo. No todos han aceptado a Cristo como Salvador personal. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
Ahora, hermano, aquí hay otra enseñanza. Pero estaba confundido porque su maestro estaba realizando tareas de esclavo. Noten esto. Todavía Pedro no entendía la enseñanza de Jesús, que para ser líder debía ser un siervo. Esto de repente le va a caer a algunos que quieren ser líderes, pero quieren que todo el mundo les sirva. Cristo no nos enseñó eso. Nuevamente les repito, hay doctrinas que en Semana Santa se pasan lavando de los pies a otras personas sin entender lo que este pasaje nos dice. Nos está hablando del servicio y nos está hablando de la humildad. Pero tampoco lo entendió en ese momento. Por eso no quería dejarse lavar los pies. Pero cuando Jesús le explicó, entonces quería que le lavaran todo. Por eso Cristo le dice, ya ustedes están limpios, solamente tienen que lavarse los pies. Porque ellos habían creído ya en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted está limpio de pecado. ¿Cómo trata usted a los que trabajan bajo sus órdenes? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo trata usted a sus empleados? ¿Cómo trata usted a sus hermanos en Cristo? ¿Es usted el que quiere que le sirvan? ¿O es usted el servidor de todos? Cristo nos enseñó a ser los servidores de todos. Versículo 12 al 15. Miren lo que nos dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, refiriéndose al servicio, a ser siervo. A eso se refería Cristo. Dice el 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo él? Servir. Servir, hermano. Nosotros tenemos que entender que en esta vida como cristianos estamos para servir a los demás. Entendemos esto cuando estudiamos un poco más profundo los evangelios. Jesús, al lavar los pies de sus discípulos, tenía un propósito: extender su misión en toda la tierra. Él sabía que sus discípulos tendrían a su cargo la tarea de ir al mundo sirviendo a Dios. Número 1. Número 2. Tendrían la tarea de servirse los unos a los otros. Y por último, tenían la tarea de servirle a todas las personas a quienes ellos llevarían el mensaje de salvación. Gloria a Dios por eso. Hermanos, líderes, no estamos para que nos sirvan, para que la congregación nos sirva. Nosotros estamos puestos para servir a nuestros hermanos. Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo para servir a otros. Si usted quiere ser el líder, entonces sea el servidor de todos. ¿Y con qué gusto? Como pastores, servimos a toda nuestra congregación. ¿Con qué gusto servimos a todas las personas a quienes le hemos llevado el evangelio? ¿Está usted sirviendo a otros? Nuestro modelo es Cristo. Debemos imitar a Cristo en el servicio. ¿Cómo lo está haciendo usted? Termino con Lucas 22:27. Termino con Lucas 22:27. Dice la palabra de Dios ahí rapidito. Lucas 22:27. Dice la palabra de Dios. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso lo dijo Cristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar? Como servidores. Sea usted, hermano,
un servidor de Cristo y sea un servidor entre los unos y los otros. Sirva usted para que sea usted un verdadero siervo del Señor. Que el Señor les bendiga.